de su gracia. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos bendices, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, por todo tu favor, por toda tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo tu palabra y que nos ayudes a comprenderla para vivirla conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, durante este mes iniciamos viendo el tema del Espíritu Santo, sobre la tercera persona de la Trinidad. Nosotros somos gente que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos de los que creemos que en la Trinidad. Somos personas que como hace 8 días mencionamos, no podemos separar al Padre del Hijo, ni el Espíritu Santo del Padre, porque los tres son uno. Entonces vimos algunas cosas del Espíritu Santo hace 8 días, como que tiene voluntad, vimos los atributos que Él tiene, y que a veces es necesario que la iglesia vuelva a escuchar estos temas, porque conocemos mucho superficialmente, diciendo de una manera, del Espíritu Santo, pero lo que queremos es conocer de verdad el Espíritu Santo, que queremos realmente tener una relación con el Espíritu Santo. Así que vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6. Vamos a meditar un poquito como base. Y cuando tengas me dices amén. El que no lo encuentra, ayúdele. Hechos 19, versículo del 1 al 6. Dice la palabra así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo, tanto en la vida del no creyente como en la vida del creyente. ¿Cuántos de aquí somos creyentes en Jesús? Amén. Bueno, entonces vamos a ver unas cosas. Aquí vemos a un grupo de personas, discípulos. De hecho, dice la escritura, eran discípulos. Hay dos versiones sobre estos discípulos. Unos que decían que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Juan bautizaba en el río Jordán. Otros dicen que eran también discípulos de Jesús, porque habían escuchado a Juan el Bautista, siguieron a Jesús, escucharon sus enseñanzas, creyeron en Jesús como el Salvador, y por eso continuaban caminando en el Evangelio. Yo en lo personal me voy más con la primera, pero ese es otro tema aparte. Pero eran discípulos, ¿saben qué? O sea, gente que ya había aceptado a Jesús como Señor. De hecho, menciona a Apolos, tú lo ves un poquito antes del capítulo 19, que Apolos llega a Éfeso. Era un hombre muy sabio, muy poderoso en palabra, un hombre muy docto en hablar, pero solamente tenía el bautismo de Juan el Bautista. Había sido bautizado en agua, había sido sumergido en agua. Ahora, Pablo les dice: cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Y ellos dicen: pues yo no sé ni quién es el Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Por eso muchas personas en nuestra actualidad viven basados muchos en emociones, pero no hay un verdadero encuentro, un verdadero entendimiento de quién es el Espíritu Santo.
Y vamos a ver algunas cosas que hace, o algunas partes de la obra, mejor dicho, que hace el Espíritu Santo. Así que como hace 8 días los moví en la Biblia, hoy también los voy a mover en la Biblia. Así que vamos al Evangelio de Juan, regresa tantito, y vamos al capítulo 16, versículo del 4 al 8. Y vamos a ver lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y aquí podemos iniciar hablando de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas que aún no han sido salvas, que aún no han tenido un encuentro con Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Juan 16, versículo del 4 al 8 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Pero antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aunque hay muchas personas en las congregaciones, muchas personas llegan a una iglesia porque le quedó cerca, porque alguien lo invitó, o porque llegó el chico que le gustó, o la chica que le gustó, pero no tienen un entendimiento real de por qué llegan a una congregación. Y entonces se pasan la vida en congregación, en servicio tras servicio, pero no hay un cambio. Y el problema es que su corazón no ha tenido un encuentro con Dios. Y el versículo 8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo ¿de qué? ¿No los escuché? ¿De qué? De pecado. ¿No los escuché? De pecado. De pecado. La primera obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un ser humano es convencerlo de que su vida era o es un caos. ¿Recuerdan Génesis 1, versículo 2? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y antes de llegar a Cristo, nuestra vida era un desorden. Cuando tenemos un encuentro con Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas porque nos convence de que nuestra vida era un caos. No sé, no voy a... pero gente con mucho vicio, gente con tristeza, gente con muchas cosas en su vida, con una vida desordenada. El incrédulo es aquella persona que vive atada a un pecado. Es una persona incrédula. Algunos habían nacido en cuna cristiana, ¿verdad? Pero la cristiana era la cuna, porque la persona pues siguió siendo tremendita, ¿verdad? No, es que mi papá, es que mi mamá, No, el que va a convencer a esa persona de cómo es su vida es el Espíritu Santo. ¿Es bueno invitar a la gente al servicio? Sí. ¿Es bueno como el evento que va a haber de chavos que vayan jóvenes? Sí, eso es muy bueno. Porque muchos se conectan con Dios, se encuentran con Dios, y entonces aquel hijo rebelde se vuelve una dulce palomita. O cuando hay un evento de mujeres y que invitan a una mujer que tiene su vida hecha un caos y se encuentra con Dios, su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ella se convence del mal que está viviendo. Pero a veces somos de que tienes que ir al templo. Digan, tienes que ir al templo. Y si no vas al templo, te va a ir. Y el niño dice, ay, pues es que me van a pegar. O sea, no viene porque él quiere, viene por miedo de que me van a surtir. O los chavos, si no vas al templo, te lo quito. No, que se lo quito, te lo quito. Y tú dices, no, pues mejor voy. Pero no se convence.
vienen con miedo. Pero cuando hay un encuentro con Dios, el Espíritu Santo, a través de una palabra, de un mensaje, o de que ya llegan al hogar y oye, ¿cómo viste el servicio? Y se quebranta porque el Espíritu Santo lo convenció de que su vida era un caos. Entonces el Espíritu Santo, la primera función que tiene el Espíritu Santo no es solamente de sentir bonito. Digo, vamos a ver después lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero él viene cuando una persona se entrega a Dios, el Espíritu Santo lo toma, y entonces es aquel versículo que dice Pablo en Efesios, y tenemos las alas del sello del Espíritu en nuestra vida, diciendo que ya somos hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios, antes, cuando estamos en el mundo, nuestro papá, ¿quién era? Espiritualmente hablando, el diablo. Porque él nos decía y obedecíamos. No es lo que queríamos, pero pues, el poder del mal, cuando no está Cristo en tu vida, es muy fuerte. Pero también en el cristiano, ¿en el quién? Ya en el hijo, ya en el discípulo. ¿Cuántos son discípulos? Amén. Bueno, son poquitos. Los demás tienen que arrepentirse. En el cristiano, en el creyente, también el Espíritu Santo convence cuando hemos cometido pecado. ¡Ay! ¿Ok? ¿Nadie peca aquí? ¿Ok? ¿Todos los hijos son bien obedientes? ¿Ok? ¿Nadie se le hace una mentirilla piadosa? Que piadosa no tiene nada porque es mentira. No, cuando solamente a ciertas personas llega un pensamiento y dices, ay, ya no quiero a mi mujer, como que la voy a cambiar por la concha. No hay pan, hablo de la vecina. Ay, no, ya como que mi viejo está gordo, panzón, pelón. O sea, empieza a entrar y eso a la larga se vuelve una atadura. Pero cuando viene el Espíritu de la vida del creyente, también lo convence de pecado. El problema que ha pasado es que hacemos más caso a lo que el mundo nos dice que a lo que nos dice la Biblia. O sea, cuando Él venga, convencerá de pecado tanto al no creyente, al impío, pero también al creyente. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, pasamos de esclavitud a libertad en Cristo. Ahora estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, y aunque enfrentamos muchas batallas, y aunque enfrentamos muchas situaciones adversas, el Espíritu Santo ayuda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ayuda. A que podamos vencer eso. Pero es que mucha gente, no sé si es por la emoción, porque somos muy emocionalistas a veces, somos o muy aprensivos. ¿Cuáles son aprensivos? Eso que, y hay otros que se les resbala todo. Y le dicen, total. Y el aprensivo, todo el día está enfermo. Y mañana, ay, ¿de qué me voy a enfermar? A ver quién me ve feo para enfermar mañana. Y es muy enfermizo, porque deja que la emoción lo domine. Al otro que, total, nunca se enferma. Nunca. Más tuvo, no sé, yo hace un tiempo que me fui a hacer análisis, pues salí con el colesterol alto. Pues bájale aquí, bueno. Y hay otras personas que como comen gorditas, garnachas, todo eso, y van y su colesterol bajo. ¿Y cómo le hace? Porque a veces es ese tipo de persona. Pero el Espíritu Santo, cuando estamos en una dificultad, es el que nos ayuda a enfrentar y vencer toda situación adversa, y así poder vivir en la victoria que Cristo Jesús ha prometido a su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Amén.
El Espíritu Santo regenera a la persona. Acompáñame ahí mismo a Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Primero, el Espíritu Santo convence de pecado. La segunda labor, ya cuando una persona se arrepiente del pecado, el Espíritu Santo empieza a regenerar la vida de esa persona. Dice Juan, palabra de Jesús en Juan 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es eso de regenerar? Esa palabra que aparece muy poquito en la Biblia, pero que tiene una gran importancia en la vida, pues, de la iglesia. ¿Qué es eso de regeneración? La regeneración es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el ser humano cuando ha oído y creído y aceptado la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, pasa a ser nueva criatura, que ya no vive dominado por el pecado y que ahora vive bajo la gracia y el cuidado de Dios. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor? No es lo mismo venir al templo que ser una nueva criatura. No es lo mismo. Yo fui 6 años al templo y sí, me llevaban de aquí. Qué bueno que no usé arete, dijo mamá, porque ya te lo hubiera arrancado. No es lo mismo ir al templo, porque pues, llevo la fiesta en paz, a realmente nacer de nuevo. Mencionaba de las emociones. Llega una palabra a la vida de cualquiera de nosotros y sentimos como el dolor, como que, ay, eso sí, me dolió, y empezamos a llorar. Y ahora sí, Señor, te voy a seguir. Y yo, sí, Señor. Pero no ha nacido de nuevo. Es que en el templo dijeron tan bonito. Ay, ese pastor tan guapo que está en el templo. Perdona, Señor, porque se viene lo que nos ama. Pero no ha nacido de nuevo porque sigue practicando la misma vida de pecado. Sigue hablando de la misma forma. Sigue pensando de la misma manera. Sigue viviendo como antes. La regeneración viene por obra sobrenatural de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues no, ¿verdad? Algunos ya, digo, suerte la hermana Margarita que tiene 25 años, algunos le estamos esperando al 50. ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? Dice Nicodemo. No, esto es espiritual. Dice Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay que estar en Cristo para experimentar la nueva vida que Cristo da. Pero dije, hay que permanecer. No, antes ya vine el domingo, gloria a Dios, aleluya, y me voy. Digo, no sé, ¿a qué les ha pasado? A mí me pasaba. A veces con la actitud con la que iba al templo, entraba y salía igual. Oye, ¿qué palabra? Porque no hemos nacido de nuevo. Porque sigue practicando el mismo estilo de vida de pecado. Nicodemo quería entender: ¿cómo voy a nacer de nuevo?
lo que entender con esto, cuando tú dejas que sea el Espíritu de Dios que llegue a tu vida, Él nos va a ayudar a vivir una vida en las promesas y bendiciones que Dios da a todos los que le han creído. Pero hay que permanecer. Si no permanecemos, si solamente me alimenté hoy domingo 1 hora, escuché la palabra, o bueno, estuve en el templo, pero estuve pensando qué voy a hacer a las 5 de la tarde al rato. Y pues a veces se cocen los frijoles, y a veces no llega el lamonero, y mañana pues a ver si esto o lo otro. Si estoy aquí, pero con mi mente por otro lado, por eso muchos salimos como entramos. Pero cuando permanecemos, y permanecer es que yo mañana, al orar, al buscar a Dios, le pido que me ayude nuevamente. El hoy fue hoy. Como dice esa famosa película, el ayer fue pasado, el hoy es un regalo y mañana es un misterio. Una película que hay por ahí, un obsequio de un panda por ahí. Y por eso este es el presente. Esto es el que hay que disfrutar. Este es el momento para estar. Señor, ¿qué me vas a hablar? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Porque se nos olvida, y más si tenemos mente de elefante. No, de teflón, porque el elefante se acuerda. Que no se nos pega nada. Y ya mañana, ¿qué habló? ¿De qué fue el mensaje? Pues dijo que iba a haber un convivio para chavos. No, ¿de qué fue el mensaje? Pues hubo sopes con chicharrón ese día. ¿Pero qué fue el mensaje? ¿Qué habló? Necesitamos todos los días alimentarnos del Espíritu Santo para mantenernos en esa regeneración. Eso es progresivo. Cuando viene el Espíritu Santo a la persona y le abre el corazón, viene el Espíritu, lo bautiza, lo sella, pero el cambio sigue siendo cada día. Hay dos formas, y lo voy a mencionar rápido. La santidad que cada uno de nosotros tiene es cuando aceptamos el Evangelio, y la santificación es un proceso que nos lleva toda la vida. No vamos a ser santos de la noche a la mañana, no porque pongamos la cara de María Magdalena o la del niño de Atocha. No, es un proceso que hace el Espíritu Santo todos los días en nuestras vidas, siempre y cuando estemos en comunión con Él. Los hombres de Hechos 19, los discípulos como Nicodemo, tenían una vida religiosa. ¿Una vida qué? Dile al que tienes a tu lado, ¿con qué te están hablando? No falto ningún domingo y los días de guardar. No, eso es parte de la vida del creyente. Ya hemos recibido a Jesús. Nuestras vidas necesitan ir siendo moldeadas todos los días por medio de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, en la vida del cristiano. ¿Cómo son cristianos? Amén. ¿Pero estás viviendo como cristiano? Gracias por tu sinceridad. ¿Por qué decirlo? Pues es sencillo, ¿no? No, pues si soy cristiano. ¿Por qué cristiano? Pues porque voy al templo. ¿Por qué cristiano? Porque mi papá se pasó. ¿Por qué cristiano? Porque pues ahí presenté a mis niños. No, eso es una cosa. Ser cristiano es vivir una vida que agrade a Dios, y la única manera que podemos vivir una vida que agrade a Dios es estando en comunión con el Espíritu Santo, y que Él nos moldee cada día al plan y propósito que Dios quiere que vivamos. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Tercera cosa que hace el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de Mateo. Son 19 cosas, así que no, así con calma. No, cierto, no se espanta. Vamos a dividir en sesiones. Yo me acuerdo un día cuando no era cristiano, que un día me llevó a la iglesia.
Y el pastor ya de edad, ya un hombre de edad. Voy a hablar unas cosas sobre tal tema, no me acuerdo el tema. Son 20 puntos. Y en la torre. Y yo no quería nada con Dios. Dije, 20 puntos, la media hora no te pasa aquí. Pero yo ya lo resumí un poquito más, así que no se espanten. Solamente 19 cosas. Vamos a Mateo 3, versículo número 11. Mateo 3, versículo número 11. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, esto ya lo mencionó, lo vimos en Hechos, pero esto es lo que Juan el Bautista dijo. Dice Juan el Bautista, lo registra Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tercera obra que hace el Espíritu Santo: bautiza y llena. Son dos cosas diferentes, el bautismo que la llenura, pero muchos lo relacionamos como un mismo evento. Pero vamos a manejarlo como un mismo evento. Dijo Juan: yo a la verdad os bautizo en agua. Y pregúntale al que tienes a tu lado: ¿ya te bautizaste en agua? No, para el 2023. Cuando acabe la pandemia y nos vayamos todos a la playa a bautizarnos, ¿verdad? Vamos a Huatulco a bautizarnos, ¿verdad? Ahí en el mar. ¡Ay, ya se fue! ¡Ay! Se la llevó el mar. Había que desbojarla bien en el agua. Había que dejarla ahí bien, ¿verdad? Los evangelios narran lo que este evento. Que Juan bautizaba en el río Jordán. Él bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Toda persona cristiana, ¿toda persona qué? Cristiana. Tiene que bautizarse. ¡Ay, qué gran compromiso! ¡Ay, no, es que! Lo que pasa es que no queremos morir al pecado. Porque el bautizarse es sumergir en agua. Es dejarnos que muera el viejo hombre y al levantarse se levanta el nuevo hombre, ya con el poder del Espíritu Santo. Pero como a muchos del agua hay que estar fría. Yo me bautizó, me bautizó en un, ¿sabes? Me pasó de Alfredo, me bautizó en un río frío, estaba frío, bien frío. Digo, espérese, pasa hasta que caliente el sol. Una vez. Bueno, pues iba así. Pero bueno, ahí me pasó y no, yo no acepté el evangelio y, ay, mañana bautíceme. No, sí. También luché como algunos, pero no me tardé tanto. Ahí les hablo. Juan dijo: yo el bautizo para arrepentimiento. O sea, el bautismo es confesar la fe, mi fe pública. Donde entonces sí muero a las tradiciones y costumbres que tal vez traía de otra religión. Y cuando me levantan de ahí, estoy dispuesto a vivir para Dios. Muero al pecado y me levanto a vivir para Cristo. Que a algunos bautizados ya se les olvidó. Sí, también estoy hablando de esto. Porque uno se bautiza y viven como bien se les pega la gana. Porque algunos tenían que dejarnos ahí unas 2 horas ahí, bien. Ahora, en lo personal y por experiencia propia, muchos han dicho el bautismo es: te bautizas primero en agua y después te bautiza el Espíritu Santo. Lo que pasó en Pentecostés. Pero no es regla. En lo personal, por experiencia propia, yo en el tiempo que dije voy a vivir para Dios, que le entregué mi vida a Dios, primero me bautizó en el Espíritu Santo. Me convenció de que no estaba viviendo bien, que me faltaba el bautismo en agua. Otros se bautizan en agua y el Espíritu Santo los bautiza, como dijo Juan, con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablan en otras lenguas, cuando se destapan los dones,
cuando empezamos a servir con un corazón íntegro. La regla es que puedes que Dios te bautice siendo cristiano con el Espíritu Santo o te bautizas en agua. Pero todo cristiano, ¿todo qué? Te tiene que bautizar. Es que mi papá me llevó allá al cerro de Jucula y allá me bautizó con el padre Arnulfo, allá me acuerdo con el sacerdote Arnulfo, allá está mi fe de bautismo. No. ¿Por qué hay que bautizar a los niños chiquititos? Digo, siempre hemos dicho de los bebés como Carlitos, es un ángel. No hay que bautizarlo para que se le caigan los cuernos. ¿O es ángel o es qué? Así es un ángel, tiene alitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles cuernos? ¿Por qué se bautiza ya a personas a cierta edad o por nosotros? Porque ya somos conscientes del bien y lo que hace mal. Que a algunos también se les olvida, ¿verdad?